Así, señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Tenemos un gran sermón. Esta es la primera parte de "Y el velo se rasgó". ¿Sabes lo que sucedió cuando Dios rasgó el velo del templo cuando Jesús estaba en la cruz? Te diré lo que sucedió. Eliminó las restricciones hechas por el hombre. Cualquiera podía mirar al interior, al Santo de los Santos. Mi Señor nunca había estado en completa oscuridad. Y Dios simplemente cerró todo porque Jesús abrió la puerta para que todos se acercaran con confianza al trono de la gracia. ¡Qué magnífico acto hizo Dios Todopoderoso cuando Jesús murió en la cruz! Llama a un amigo, dile que encienda el televisor, aprenderás algo hoy y creo que te bendecirá y te ministrará. Se titula "Y el velo se rasgó". Primera parte. Toma notas, lo necesitarás. Observa. Busca el libro de Mateo, capítulo 27. Comenzaré a leer a partir del versículo 45. Mateo, capítulo 27, versículo 45, y usaré la versión Reina Valera. En un minuto te daré el título del mensaje, pero creo que lo disfrutarás esta mañana. Versículo 45, Mateo, capítulo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Significa que mi pecado estaba sobre Jesús. Tu pecado estaba sobre Jesús. Y Dios Padre no puede ver el pecado. No puede. El Espíritu Santo no puede tocar el pecado. Ninguno. El único que alguna vez tocara el pecado en la Trinidad es Jesús. De hecho, se convirtió en pecado. No se convirtió en pecador, porque debió cometer pecado para ser pecador. Se convirtió en pecado para que pudiéramos ser la justicia de Dios. Nunca fuimos justos, pero fuimos hechos justos. ¿Lo entiendes? Debido a lo que Jesús hizo. Leeremos el versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre. Significa que era muy amargo. Y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Tienes que entender algo sobre la crucifixión. Morir así es una terrible y tortuosa experiencia, porque cuando mueres, mueres por asfixia, porque tu cuerpo ya no resiste sostenerte y comienzas a comprimir tus pulmones y no puedes hablar en voz alta, pero Jesús todavía estaba lleno del poder de fuerza humana cuando moría. Y gritó tan fuerte que el siguiente versículo se cumplió. Y cuando gritó, lee lo que dice en el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Observa que Jesús tenía un gran poder, una gran fortaleza. Todavía era un hombre fuerte. Pero con esa voz, ese velo se rasgó. Y el título del mensaje es, "Y el velo se rasgó". Y el velo se rasgó. Te diré algo. El velo medía 19 metros de alto. 19 metros y se rasgó de arriba hacia abajo. Muchas personas dicen medidas diferentes, que eran 10 centímetros, otras dicen que era de 1 metro. Pero cuando Jesús gritó tan fuerte como pudo, Dios se emocionó tanto que simplemente rasgó el velo de arriba a abajo. Porque detrás del velo estaba el Santo de los Santos, donde Dios residía. El asombroso Dios. Nadie podía entrar allí. Nadie. Estaba completamente cerrado por el velo y solo una vez al año. Un sumo sacerdote, una persona que estuviera dedicada, que estuviera comprometida o de lo contrario, moriría y tenía que ser rociado con sangre para poder entrar. Y el pecado del hombre no era lavado, sino cubierto y pospuesto al próximo año, hasta que Jesús muriera y resucitara. Esto es lo que ocurrió, señoras y señores, y el velo se rasgó. Algo sucedió. Dios destruyó todo entre el hombre y Dios ese día cuando rasgó el velo. Escucha, Judas hubiera entrado en el Santo de los Santos en ese momento si se hubiera arrepentido. Pedro también lo hubiera hecho, aunque hubiera negado a Jesús, porque ya no era un Dios terrible a quien ninguna persona podía aproximarse, porque el velo se rasgó. Entonces, escucha esto y toma notas mientras estoy hablando. El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. Jesús vino. Jesús vivió.
y Jesús murió, y Jesús resucitó. Lo diré de nuevo. El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. Jesús vino, mi Señor. Jesús vivió. Jesús murió. Y Jesús resucitó. Porque algo maravilloso sucedió ese día. ¿Lo entiendes? Cuando Dios lo hizo, lo abrió para todo el mundo, para que fuera con confianza al trono del Señor Jesucristo. Se llama el trono de la gracia. Por eso tú y yo podemos sentarnos en la presencia de Dios, porque Jesús vino. Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. La separación entre el hombre y Dios se fue por toda la eternidad. Alguien tiene que gritar. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes esto? Lo diré de nuevo. El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Debes entender lo que estaba ocurriendo. Anota esto. Cuando lo perfecto llega, lo imperfecto debe irse. ¿Lo ves? Cuando lo perfecto llega, lo imperfecto debe irse. La dispensación judía fue abolida como la conocimos. No significa que la dispensación judía fuera mala. De ninguna manera. Te diré algo sobre Pedro, Santiago y Juan. Casi toda su vida fueron devotos judíos. Y muchos menosprecian la religión judía. No, porque la religión judía o la dispensación judía es el fundamento del cristianismo. No puede haber cristianismo sin la dispensación judía. Así que seguían siendo devotos judíos. ¿Entiendes lo que digo? Pero ellos aprendieron que no necesitaban a un mediador, no necesitaban a un sacerdote. De pronto, cualquiera que quisiera acercarse al trono de Dios lo hacía. ¿Sabes qué pasó? Estaba envuelto en oscuridad. Además, se encontraba entre los querubines, el propiciatorio. Y de repente, hermano, cuando rasgó el velo, salió la luz, y Jesús es la luz del mundo. Y por primera vez, el Dios que era terrible para los judíos, al que no podían acercarse, ahora era muy accesible. ¿Y por qué alguien no querría acercarse al trono de la gracia y pedirle que lo perdone? O pedirle a Dios por lo espiritual, físico y financiero, cualquier cosa que desees, porque estaba completamente abierto. Los terremotos estaban rompiendo las rocas, pero en el momento en que el velo se rasgó, olvidaron el terremoto. Olvidaron que las rocas se rompieron. Olvidaron todo eso porque sabían que algo había ocurrido allí cuando el velo se rasgó. Lo diré de nuevo. Cuando lo perfecto llega, lo imperfecto debe irse. La dispensación judía fue abolida. Lo que hizo Dios fue cumplir la ley, ¿entiendes? Jesús. Pero Dios no la desechó. Por primera vez pudieron ver el arca del pacto, comer el pan del maná, pudieron tocar la vara de Aarón, amigo. Estaban los 10 mandamientos. Y cuando lleguemos al cielo, adivina qué hay en el arca del pacto. El maná, la vara y los 10 mandamientos. Dios no había eliminado la ley. De ninguna manera, solamente la cumplió. Y se convirtió en parte de lo que hacemos ahora. Y el velo se rasgó. Y si no se hubiera rasgado, tú y yo no hubiéramos podido acercarnos al trono de Dios. De repente todo lo que te impedía acercarte a Dios fue abolido completamente. Por eso puedes acercarte al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Y te dije que cuando lo perfecto llega, lo imperfecto debe irse. La dispensación judía fue abolida. Con esto quiero decir que ahora podías ir. No necesitabas de un sacerdote. Ahora sabes lo triste que es. Incluso ahora en las filas protestantes, como en las filas católicas romanas, todavía deben tener a un intercesor. No lo necesitas. Jesús es el mediador. Jesús es el intercesor. Jesús es el sacerdote y Jesús es el abogado. ¿Entiendes lo que digo? Pero ya sabes que la religión siempre trata de poner algo entre tú y Dios, igual que la dispensación judía, y todo lo demás, pero no puedes acercarte al trono de la gracia. Por eso la gente se enoja conmigo. ¿Quién te crees que eres? Un hijo del Dios vivo, nacido, y me acerco con confianza al trono de la gracia en el momento en que lo desee, porque el velo se rasgó. Y cuando se rasgó, todas las religiones cesaron allí. Todo por lo que todos tenían que pasar para llegar hasta allí fue abolido. Pero Jesús sigue siendo judío. Jesús, entonces, ¿por qué alguien odiaría al judío? ¿De qué manera? ¿Por qué odiarías a alguien cuando tienes acceso total a Dios si así lo deseas? Anota esto. El pasado terminó no porque lo viejo fuera malo. La dispensación judía no era mala. El pasado terminó no porque lo viejo fuera malo, sino porque lo nuevo es mejor. ¿Te das cuenta? El nuevo pacto
es mejor. No porque el antiguo fuera malo, no, es una verdad fundamental. Pero el nuevo pacto es mejor, el pasado terminó, el pasado no ve el futuro. No porque lo viejo fuera malo, sino porque lo nuevo es mejor. Y la gente piensa, ¿realmente puedes acercarte al trono de Dios? No lo olvidaré, hablé con un musulmán en Inglaterra, en una de mis reuniones, y me dijo, ¿quieres decir que puedes ir con Dios? Le dije, puedo ir con Dios. ¿Quieres venir conmigo? Dijo, sí. Sí, dije, pero quiero decirte algo. Siempre hay alguien poniendo algo entre Dios y tú. Quería hablar con Dios y el sacerdote no me dejaba hablar con Dios. Tienes que hablar conmigo. Pero recuerdo cuando nací de nuevo y no lo olvidaré. Dije, Jesús, dijo, ¿qué? Por primera vez, toda la religiosidad, toda esa basura religiosa se fue y pude ir porque Él me limpió con su sangre. El lavado de agua de la palabra, ¿lo ves? Es por eso que confío en lo que Él dice. Porque nadie puede llevarme al trono, solamente Jesucristo. Nadie llegaba a Dios el Padre, solo Jesús desgarrando el velo cuando gritó fuerte. Y Dios rasgó ese velo. Dijo, dejaré que cualquiera venga y se pare junto a mi arca del pacto. Ven a mí en cualquier momento. Piensa en eso, porque el velo se rasgó y fue de arriba hacia abajo. No había forma de que un hombre pudiera rasgarlo. La forma para rasgar la tela gruesa era simplemente imposible. Pero Dios lo hizo. Me encanta que olvidaron el terremoto. Se extendió por todo Jerusalén. El velo se rasgó. ¿Entiendes lo que digo? Algo sucedió ese día y hubo acceso total y libre acceso a Dios. El pasado terminó, no porque lo viejo fuera malo, sino porque lo nuevo es mejor. Anota esto. Jesús fue la corona de toda profecía. Jesús fue la corona de toda profecía y la consumación de toda la historia. Piensa en eso. Fue la corona de la profecía y la consumación de toda la historia. ¿Sabes qué significa? Significa que terminó. Cuando dijo consumado es, se terminó no solo... Escucha esto. La gente lo escuchó gritar cuando... Y quiero decir que Dios rasgó el velo. Pero la gente en el paraíso también lo oyó. Y cuando salió de la tumba, caminó por el abismo por donde no se podía cruzar. Pero él sabía caminar sobre el agua. Y liberó a los cautivos. Algo había sucedido. Algo maravilloso había pasado, ¿entiendes lo que digo? Aún así, la gente dice, hermano Jesse, eres tan libre, a quien el Hijo ha liberado. ¿De verdad es libre? Parece que tienes una luz. Sí, ¿sabes a dónde vive ahora? En mí, Santo de los Santos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Buen Dios, amigo. Significa que no estoy solo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Dijo, entra en descanso. Dijo, vengan a mí todos los que trabajan y están cargados, y les daré descanso. La iglesia no lo predica, predica en religiosidad. Satanás, Dios los golpeará, romperá, aplastará. Sí, pero si perseveras hasta el final serás salvo. No, esa es la vieja forma de pensar. ¿Lo ves? Quieren separarte de nuevo de Dios Todopoderoso. Cuando dijo, no, ven a mí en el momento que quieras, le dije a Jody, mi hija, porque es mi hija, le dije, ven con confianza conmigo cuando quieras. No necesitas hacer una cita para ver a tu papá. Puedes venir, puedes entrar por la puerta de mi oficina. Le digo lo mismo a mis hijos e hijas espirituales. No necesitan una cita para verme. ¿Por qué? Porque los considero iguales que a mi hija biológica, que a mi nieta biológica. Solo ven. ¿Por qué? Porque tienes libre acceso a eso. ¿Por qué? El velo se rasgó, señoras y señores. El velo se rasgó y rasgó la religiosidad y toda la locura humana. Y allí estaba el trono de Dios iluminado, el arca del pacto iluminada. La luz del mundo brillaba desde allí y Dios estaba muy complacido con Jesús. ¿No es asombroso? Entonces Jesús fue la corona de toda profecía y la consumación de toda la historia. El velo rasgado es un símbolo lleno de significados eternos. Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. Dije que cuando lo perfecto viene, lo imperfecto debe irse. ¿Entiendes lo que digo? La dispensación judía fue abolida. Se abolió en términos de religiosidad, pero seguían siendo judíos devotos. Nunca lo olvides. Nunca debes criticarlo. El fundamento del cristianismo está allí. Judíos hasta que fueron al cielo. ¿Entiendes lo que digo? El pasado terminó, no porque lo viejo fuera malo,
sino porque lo nuevo es mejor. Pero escucho a la gente decir la ley, la ley. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Estás hablando de algo que Dios escribió con su dedo. Pero la razón es porque no pudieron cumplirla. Intentaban cumplirla en la carne, no podían tener acceso a Dios. Solo el sacerdote, una vez al año. El día de la expiación podía entrar, era rociado con sangre además de su sacrificio. ¿Lo ves? Pero la sangre de Jesús nos cubre todo el tiempo. Mi Señor, ya no hay velo, solo entras allí. ¿Estás enfermo? ¿Qué estás esperando, amigo? Ve con el sanador. Tienes al sanador, tienes sanidad. ¿Necesitas provisión? Ve con el proveedor. Si vas con el proveedor, obtienes la provisión. No tienes que esperar y pasar por pasos para obtenerlo. Está completamente abierto para ti. Anota esto. En Jesús, las restricciones hechas por el hombre fueron arrancadas. En Jesús, las restricciones hechas por el hombre fueron arrancadas. Pasó cuando el velo se rasgó. Significa la entrada de la luz. Piénsalo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Significa que cuando el velo se rasgó, estaba tan oscuro que no podías ver nada dentro. Pero la presencia de Dios de repente iluminó todo. Y por eso digo todo el tiempo, enciende la luz de tu corazón. La gente dice, Jesse sonríe todo el tiempo, solo dejo brillar mi luz. Enciende tu luz, ¿entiendes lo que digo? Dios mío, las restricciones del hombre. La gente me restringe para que no me acerque a Dios. Tienes que hacer esto, haz aquello. No, Él ya lo hizo por mí. Todo lo que tengo que hacer es acercarme y decir, hola Jesús. Y Él dice, hola Jesse. Gloria a Dios. ¿Y qué bendición es? Es como con tus hijos, no lo piensan antes de correr. Y puedes dormir y van a tu habitación, te despiertan, saltan en la cama. Definitivamente irán a tu refrigerador, se comerán todo lo que tengas. Y no hay nada de malo en eso. Porque es tu trabajo mantenerlo lleno. ¿No es una bendición? En Jesús, las restricciones hechas por el hombre fueron arrancadas. Me encanta. Significa la entrada de la luz. Conozco gente que dice, soy un hombre muy malo, o soy una mujer muy mala. Les digo, déjame encender mi luz para ti. Tal vez hayas escuchado que dije esto. Estaba predicando en Bastrop, Luisiana. Una hermosa mujer se acercó y recibió a Cristo. Éramos quizá 12 o 14, y todos recibieron a Cristo. Y los llevamos a una sala posterior para darles instrucciones y darles un folleto. Cuestiones así, fue maravilloso. Pero después del servicio, generalmente iba a la parte de atrás porque sudaba y me apartaba. Y esa ocasión me quedé adelante. John, me quedé allí. ¿Entiendes lo que digo? Y la mujer se me acercó, no la conocía, Susan. No, la había visto en la fila y estaba llorando. Y dijo, ¿puedo hablar contigo un minuto? Le dije, sí. Dije, sí. Y luego se inclinó hacia mí rápido y dijo, solo quiero que sepas que cometí adulterio. La miré y dije, no, no lo hiciste. Dijo, ¿qué dijiste? Dijo, tal vez no entendiste bien, hermano. Te digo que cometí adulterio. Dije, no, no lo hiciste. Dijo, creo que sí. Dije, estás equivocada. Dijo, ¿qué? Así que dije, ¿quieres decírmelo de nuevo? Dijo, te dije que cometí adulterio. Dije, no, no lo hiciste. Aún estaba bajo esa antigua restricción en su mente. Dije, no. Dije, Jesús acaba de borrar tu historial. Ni siquiera sabe de qué estás hablando. Acabas de nacer de nuevo, ¿no es así? Le dije, sí. Le dije, la luz del mundo, libre al fin, mujer. Y las lágrimas se convirtieron en la sonrisa más grande que nunca había visto. Le dije, nunca lo menciones porque lo que hiciste no existe más. Piensa en eso. Ella era libre. Le dije, nunca hables de eso. Nunca. Porque no sucedió. Dios no sabe de qué estás hablando. Porque no solo cubrió tu pecado, sino que lo lavó. Y luego borró tu historial. Dios mío, ella se puso tan feliz. Y le dije, escucha, naciste de nuevo. Y es de lo que estoy hablando. En Jesús, las restricciones hechas por el hombre fueron eliminadas. Es dejar entrar la luz y dejar salir la luz. Porque cuando entró allí toda la oscuridad, simplemente se fue. Me encanta ese punto porque gracias a Jesús todas las restricciones fueron eliminadas. La oscuridad se fue. El poder de la presencia de Dios y la luz se abrieron, mi Señor. Recuerda, nunca estás restringido para ir con Dios, porque el único mediador que necesitas es Jesús. Y te diré algo, hermano. Cuando el velo se rasgó, fue una de las situaciones más asombrosas que Dios hizo por la humanidad. Y cuando nací de nuevo, estaba afuera, era pecador, y me acerqué confiadamente al trono de la gracia. Servimos a un Dios accesible, ¿entiendes? Piensa en eso. Tenemos un privilegio cristiano, podemos acercarnos por fe, por amor,
y por reverencia. La Biblia dice, vengan confiadamente. ¿Cómo lo haces? Bien, te diré cómo. Simplemente entra. Eres parte de la familia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es una de las situaciones más asombrosas que jamás haya pasado en la historia. Quiero orar por ti ahora. Padre, toca a estas personas, ministralas, bendícelas y hónralas para que lo que están creyendo se cumpla. Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Gracias porque nos acercamos confiadamente a tu trono. En el nombre de Jesús oramos. Lo diré de nuevo. Tenemos un Dios que es accesible. En esa época no. Te daré una idea de lo que sucedió allí. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera ido directamente al lugar santísimo. Cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, la humanidad, ¿sabes por qué el centurión dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios? Porque veía el templo y estaba completamente rasgado. Estaba destruido y podías ver dentro. Vaya, es algo asombroso. Tenemos el privilegio y los derechos de acercarnos al Dios Todopoderoso. Es algo que me asombra y estoy tan emocionado. No solo por mí, sino por el judío, por cualquier persona, por todos. No hay diferencia porque Jesús te ama. En serio lo hace. Quédate allí. Katy viene con algunos momentos gloriosos. Ustedes enviaron los maravillosos testimonios. Katy, toma el control, bendice a la gente, bendice a Dios y bendíceme ahora.